Buen día. Nuestro grupo está conformado por Joanny Jiménez, Mónica Fernández y mi persona, Valentina Leal. Les vamos a hablar sobre el documento. A continuación, voy a darles una breve introducción sobre lo que es el documento. Los documentos constituyen instrumentos, escrituras o escritos con que se prueba, confirma o justifica alguna cosa, al menos que se aduce con tal propósito. Los mismos por su naturaleza se pueden clasificar en públicos o privados. A continuación, nuestro compañero Giovanni nos va a hablar sobre lo que es la historia. En los documentos que habían en estos primeros archivos contenían una documentación legal, unos padrones y también unos censos y títulos de propiedad de registros de soldados y documentos y una documentación privada. Y en Roma ya habían archivos vinculados a la República, por lo tanto antes que en Grecia. Y en la Alta Edad Media, la convergencia en las prácticas pues, de la conservación bibliográfica y documental finaliza la distinción entre los términos archivo y biblioteca. Y bajo la Edad Media hubo unas novedades y permanencias y las cancillerías empiezan a desarrollar unos mecanismos para poder controlar los documentos que emanan. También en la historia podemos encontrar los archivos privados, los archivos nobiliarios, los archivos administrativos y históricos y también los archivos nacionales. Bueno, pues yo continuaré dándoles la definición sobre lo que son los documentos. Un documento es un testimonio material de un hecho o acto realizado en función por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte, ya sea papel, cinta, discos magnéticos, fotografías, entre otras. El lenguaje natural en lenguaje natural o convencional. Es el testimonio de una actividad humana fijada en un soporte, dando lugar a una fuente archivística, arqueológica o audiovisual. El documento es todo aquello gráfico, escrito, sonido o imagen, otra clase de información que es tratada como una unidad de diferencia. También les voy a hablar un poco también de lo que son las características. Presenta las siguientes características básicas tradicionalmente. El medio de un documento era el papel y la información era ingresada a mano, utilizando tinta. Esto es lo que se denominaba hacer un manuscrito o por un proceso mecánico mediante una máquina de escribir o utilizando una impresora láser. Desde el punto de vista de la informática, es un archivo, pero con determinados atributos, ya que contiene datos textuales o gráficos creados por el usuario con su computadora o dispositivo móvil. Como por ejemplo, mediante un programa, el archivo recibe un nombre y un formato para guardarlo en un directorio, subdirectorio o carpeta previamente asignada en la unidad de almacenamiento. Es posible volver a abrirlo cuando se necesite acceder a su contenido, ya sea para imprimirlo, modificarlo o eliminarlo. Es mucho más frecuente decirle solamente archivo. Todo objeto material que porte, registre o fije en sí información, es decir, el conjunto formado por el contenedor con su contenido, con el objetivo de conservar y transmitir dicha información en el dominio del espacio y del tiempo a fin de ser utilizada como instrumento jurídico o probativo, testimonio histórico, entre otros. Toda esta fuente de información es registrada sobre cualquier soporte, sea un disco compacto, CD
un disco versátil digital DVD, papel, papiro o hasta incluso una piedra o trozo de madera. Bueno, nuestra compañera Mónica nos va a hablar sobre su clasificación. Ya acá interviniendo un poco para participar, pues hablaré de la clasificación y de los documentos. Y estos se pueden clasificar de acuerdo a su grado de accesibilidad. Y pues en eso encontramos como documentos publicados, que son como las leyes y decretos, los cuales deben ser publicados en el diario oficial para hacerlas cumplir, documentos de libre acceso, su consulta es libre, sin ninguna restricción, y documentos confiables que solo pueden ser consultados por ciertos funcionarios como involucrados en su tramitación. Están las características del soporte material, que según su función en el tiempo y su clasificación documental es porque son vitales, tienen como vigencia todo el tiempo, útiles, su conservación es de un periodo de 1 a 6 años, no esenciales, su periodo de conversión son de máximo 6 meses, documentos públicos generados por entidades públicas, documentos privados generados por entidades privadas. Está el sistema de clasificación documental. Se clasifica porque son textuales que presentan la información de manera escrita. Digamos, un ejemplo puede ser los libros, los mensajes, las cartas, los informes, los periódicos, entre otros. No son textuales y porque presentan información con un soporte diferente. Ejemplo de esto podría ser como los sonoros, audiovisuales, magnéticos. em, Según tipo de clasificaciones, según su tradición documental, que es original, es el documento como auténtico, la copia, que es la transcripción del documento original. Y pues también está el borrador, que es como la planificación realizada para la elaboración del documento original. Y la minuta, que eso es como un boceto o un esquema el cual presenta los temas o asuntos que tendrá el documento original. Bueno, pues aquí haciendo Sí, una intervención en lo que nuestra compañera nos está hablando. Em, Puedo agregar de que según una de las características es según su contenido o finalidad, como los dispositivos, perdón, que son los que generan normas establecidas por la ley de obligatorio cumplimiento, como por ejemplo escritura pública, inscripción de la DIAN, material o pruebas. Son pruebas que genera la empresa para poder funcionar, como por ejemplo documentos probatorios, sí, como por ejemplo actas, contratos, registro civil y certificado. Se establecen de acuerdo a las normas extensas o internas de la institución. Valor primario, valor histórico, son documentos que respaldan la creación de la empresa. Y valor secundario, todos los documentos que componen la gestión documental. Y también también está, según la información, que esta contiene como los documentos primarios, que son aquellos que como que contienen la información original del autor y no han pasado por ninguna clase de tratamiento. Tesis, doctorales, revistas, periódicos, boletines, actas de congresos, entre otros. Y también están los documentos secundarios, que son como el resultado de aplicar tratamiento de los documentos primarios. Por ejemplo, digamos la bibliografía, los índices, los catálogos. Están los documentos terciarios, que son el resultado de aplicar el tratamiento a los documentos secundarios. Y aunque algunos autores lo definen como reproducciones mecánicas, y está el documento
Seguridad, que es un documento interno de la organización que recoge como las medidas de índole técnica y organizativa, como acorde a la normativa de seguridad vigente. Está también la tipología documental, que es como la unidad documental producida por un organismo en el desarrollo de una competencia concreta, regulada por una forma de procedimiento. Y los documentos se clasifican según su contenido, dispositivos o imperativos, testimoniales o probatorios, informativos o noticiosos, sustantivos, facilitativos, por el valor de... Si nuestro compañero Giovanni me puede colaborar. También están, según los valores del documento, pues dependen por el fin el cual ha sido pues creado, y los que se denominan por el valor primario creado, además pues de su utilidad que produce tener con posterioridad, lo que es el valor secundario, y estos valores más conocidos, pero existen otros que pueden desglosarse así, como el administrativo, que es un valor primario, por cuanto el documento cuenta de una gestión, y el valor pues, legal, jurídico y probatorio, que después finaliza el valor administrativo del documento y conserva un valor probatorio. Está el valor histórico y cultural, que estos son los valores secundarios pues, de un documento. Está el valor informativo, que pues, se relaciona cuando tiene los documentos usados para consulta o investigación. Está el valor intrínseco, que está relacionada con el contenido, como la firma, los sellos, las circunstancias de producción, etcétera. Pero el primero es un valor secundario y el último es un valor primario. Bueno, pues o sea, ya acá se pueden presentar los muebles para archivo y como la clasificación. Y pues me gustaría dar como una conclusión a esto, y es que digamos que todo objeto material que porte o registre o fije como en sí la información, o sea, es decir, como el conjunto formado por el contenedor con su contenido, y esto es como con el objetivo de conservar y transmitir la información como en el dominio del espacio y del tiempo, y es a fin de ser utilizada como instrumento jurídico probativo o un testimonio histórico. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, compañera. Y pues hasta aquí llegó la, la sustentación de este tema. Muchísimas gracias y feliz día.